Como se vio en los temas anteriores, pues nos damos cuenta que las magnitudes se tienen que relacionar entre sí mismas para poder analizar toda la información que nos aporten y poder concluir situaciones importantes para el análisis de dichas mediciones. Entonces encontramos que siempre que relacionamos dos magnitudes, hay magnitudes que van a llamarse magnitudes independientes y magnitudes dependientes. Las magnitudes independientes siempre las vamos a relacionar con aquellas que podemos medir fácilmente, que no requiere de otra magnitud, sino que ellas siempre van siendo autónomas y son las más fáciles de medir. Por ejemplo, casi siempre utilizamos tiempo. No quiere decir que siempre el tiempo sea una magnitud independiente, no. Casi siempre el tiempo es una magnitud independiente, ¿cierto? Aquellas que las podemos medir fácilmente y que no requiere de otra magnitud para ser analizada. Las dependientes, por otra parte, sí necesitan de una magnitud para que se puedan analizar. Por ejemplo, la distancia recorrida, ¿cierto? La distancia recorrida depende de qué? Del tiempo, ¿cierto? Siempre hay una que está dependiendo de la otra. Por ejemplo, cuando analizábamos el caso del transporte público, lo que pagan por los pasajes está dependiendo de la cantidad de pasajeros que suban, ¿cierto? Así vamos a ir analizando que siempre hay una magnitud independiente y otra magnitud dependiente. Recordemos entonces que en general en matemáticas la independiente la nombramos con la letra X y la dependiente con la letra Y. Ahora bien, vamos a analizar ciertas características de estas magnitudes cuando se están relacionando y son, ya habíamos visto unas que eran las magnitudes directamente proporcionales, eran magnitudes que al aumentar una, la otra también aumentaba, se llamaban directamente correlacionadas. Y para ser directamente proporcionales, además de eso, encontrábamos que la razón entre las parejas formaban una razón constante, ¿cierto? Entonces la llamábamos la constante de proporcionalidad. Ahora vamos a encontrar otras que son las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cuándo van a ser magnitudes inversamente proporcionales? Deben cumplir con dos características. La primera, van a ser magnitudes inversamente correlacionadas. ¿Y qué van a hacer esas magnitudes inversamente correlacionadas? Las magnitudes inversamente correlacionadas van a hacer que mientras una aumenta, la otra disminuye. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, que tenemos estas dos magnitudes que estamos relacionando. Entonces decimos que, por ejemplo, cuando x vale 0, cuando x vale 2, cuando vale 4, cuando vale 6, cuando vale 8. Y acá tendremos que y vale 10, 8, 6, 4 y 2. Entonces fíjese que la magnitud independiente fue aumentando y la magnitud dependiente fue disminuyendo. Esto gráficamente lo vamos a encontrar con gráficas que van decreciendo. Entonces hagamos de cuenta que vamos en una bicicleta. ¿Listo? Entonces vamos en una bicicleta. Esta es la magnitud dependiente, esta es la independiente. Y puede ser así. ¿Cierto? Usted, eso que va en azul es la ruta de su cicla. Entonces ahí vea que en su ciclo usted va bajando. Entonces la magnitud independiente fue aumentando y fíjese que la dependiente fue bajando. O podría ir también así. Por ejemplo, estas son gráficas de magnitudes inversamente correlacionadas. Entonces fíjese, si ve, usted va en su bicicleta y va bajando así. No recto como acá, pero va bajando con una curva. Entonces, mientras acá va aumentando, va hacia allá, acá va disminuyendo. Va bajando, ¿listo? O también pues podríamos encontrar una curva como la que voy a mostrar acá.
una curva así, como con una barriguita, ¿cierto? Pero también si usted va en su bicicleta, usted va bajando, ¿cierto? Hacia allá la magnitud independiente va aumentando y la magnitud dependiente va disminuyendo. ¿Listo? Esas son gráficas que podrían ser magnitudes inversamente correlacionadas. Estas magnitudes inversamente correlacionadas entonces me van a llevar a unas muy importantes que se llaman magnitudes inversamente proporcionales. Y tal como ustedes ya lo estaban analizando, para ser inversamente proporcionales deben ser magnitudes inversamente correlacionadas. Ese es el primer paso para entenderlas. Entonces, mientras una va aumentando, la otra va disminuyendo. ¿Listo? Pero además, el producto, o sea, la multiplicación de las parejas correspondientes es igual. Y lo vamos a llamar K, constante de proporcionalidad inversa. ¿Listo? Entonces, para que sean inversamente proporcionales deben ser inversamente correlacionadas y la prueba está en que el producto de las parejas que encontremos debe ser constante. Y entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo. ¿Listo? Vamos a relacionar una velocidad, un tiempo en horas con una velocidad en kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a encontrar que son inversamente correlacionadas. ¿Por qué? Porque si yo me tardo más tiempo en recorrer una distancia, quiere decir que voy a ir a velocidad más bajita. A mayor velocidad, menor tiempo. Una aumenta, la otra disminuye. ¿Listo? Y entonces vamos a tener en cuenta los siguientes valores. Para el tiempo, vamos a tardar 0,6 horas, ¿cierto? 0,6. Perdón, 0,4, 0,5, 1 hora y 2 horas. ¿Listo? Y nos varía, ¿qué velocidades en kilómetros por hora vamos a tener? 50, 40 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora y 10 kilómetros por hora. Entonces fijémonos en esto. Vamos a analizar si las magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces lo primero que analizamos es si son inversamente correlacionadas. Entonces fíjese, el tiempo va aumentando, la velocidad va disminuyendo. Uno aumenta, la otra disminuye. Entonces puede ser magnitud directamente proporcional. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mirar las parejas. Esta pareja. Y nos decía la definición que la multiplicación, el producto de esas parejas debía ser constante. Entonces probemos. 0,4 por 50, 0,5 por 40, 1 por 20 y 2 por 10. Nos vamos a dar cuenta que todos esos productos nos van a dar 20, es una constante. Entonces, ¿qué concluimos? Efectivamente, que son magnitudes inversamente proporcionales. Una va aumentando, la otra va disminuyendo y el producto de sus parejas siempre fue constante. ¿Listo? Estas magnitudes inversamente proporcionales yo las puedo
modelar por medio de una ecuación. Recuerde que siempre lo primero que hacemos en una experiencia es tomar unos datos, después los relacionamos para ver si son directamente proporcionales, inversamente proporcionales, mirar sus características y después hacemos dos tipos de modelación, una por medio de una ecuación y otra por medio de una gráfica. Estas, cuando encontramos que son inversamente proporcionales, la forma de modelarla es igual, es de la siguiente manera, y igual a k sobre x. ¿Listo? Y me va a determinar la magnitud dependiente. Por eso es que va con una variable, porque puede cambiar, porque toma valores diferentes. Y x será la magnitud independiente. K, como ya lo hemos dicho, se va a llamar la constante de proporcionalidad inversa en este caso. ¿Listo? Pero recuerde que estos nombres se los damos en general. X a la independiente, Y a la dependiente. Pero ya en el caso específico como el que tenemos acá, recuerden la independiente que me representaba, la velocidad. La constante fue la que analizamos dependiendo del producto de las parejas. Me daba 20 y la independiente en nuestro caso era T. Mire, con esta ecuación, con esta igualdad que tiene dos variables, yo podría determinar a qué velocidad va un móvil cuando se tarda de determinado tiempo, así como lo habíamos analizado anteriormente. Entonces miremos. Por ejemplo, nos dicen, bueno, determine a qué velocidad va el móvil si se tardó 3 horas. Yo digo, bueno, entonces la velocidad si se tarda 3 horas será igual a 20 dividido 3, que fue lo que tardó. Entonces la velocidad sería 20 sobre 3, que me daría 6,67 kilómetros por hora. ¿Sí ve? Entonces fue aumentando el tiempo, la velocidad fue disminuyendo. Una aumenta, la otra disminuye. Bien, pero esto también se puede representar gráficamente y la gráfica tiene una característica que también me va a determinar que es una variable, que son magnitudes inversamente proporcionales. Entonces hacemos la gráfica con los datos que teníamos según la tabla. Se los voy a volver a escribir acá. Entonces se los voy a escribir hacia abajo. Entonces acá tenemos tiempo contra velocidad. Entonces, cuando tarda 0,4, la velocidad era de 50 kilómetros por hora. Cuando tardaba 0,5, la velocidad era de 40 kilómetros por hora. Cuando tardaba una hora, eran 20 kilómetros por hora. Cuando tardaba 2 horas, nos daba 10 kilómetros por hora. Y eso es lo que nos dieron los datos, pero hicimos una de cálculo, vea. Cuando tarda 3 horas, la velocidad era de 6,67. Esa la obtuvimos por cálculo. Listo. Vamos a hacer la gráfica. Entonces recuerde que para la gráfica utilizamos el plano cartesiano, ¿cierto? En el eje horizontal va la magnitud independiente, en este caso el tiempo. Y en el eje vertical va la magnitud dependiente, en este caso la velocidad. Entonces vamos a trabajar con un máximo de 2 horas, ese fue el valor más grande. Entonces de aquí a acá utilicé 6 cuadros, ustedes utilicen el que vayan necesitando y todo lo voy haciendo proporcionalmente. En la mitad estará ubicado el valor 1.
En la mitad estará 0,5. Por acá estará ubicado 0,4. El 3 no lo voy a graficar porque no estaba allí. Voy a hacer de 10 en 10. ¿Listo? Entonces acá 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora y 50 kilómetros por hora. Y voy a unir parejas. Entonces, por ejemplo, 0,4 lo voy a subir para formar pareja con 50. Esas lineecitas ustedes no las tienen que hacer porque para eso tienen el cuaderno cuadriculado. ¿Listo? Ya las próximas no las voy a hacer, sino voy a subir las parejas. Entonces 0,5 con 40. Entonces voy subiendo acá hasta donde me encuentro el 40. Después 1 con 20. Y después 2 con 10. Mire la gráfica entonces cómo me quedó. Me quedó esta curvita. ¿Sí ven? Me quedó esa curvita así. La bajada como lo habíamos visto anteriormente. Entonces se los voy a señalar acá pues para que vean. Pero recuerden que esas lineecitas no las tienen que hacer, sino simplemente son auxiliares para que nos indiquen cómo se forma, cómo encontramos los puntos. ¿Listo? Entonces, estas serían las magnitudes inversamente proporcionales. Recuerden, magnitudes inversamente proporcionales. Lo primero que deben hacer para determinar que son magnitudes inversamente proporcionales es que sean inversamente correlacionadas. Es decir, que mientras uno aumenta sus valores, la otra va disminuyendo. Segundo, es que debe existir una constante, y esa constante ¿a qué va a ser igual? A la multiplicación de las parejas respectivas de los datos que tenemos acá. ¿Listo? La ecuación va a ser de la forma y igual a k sobre x, es decir, variable dependiente igual a la constante sobre la variable independiente. Y la gráfica va a ser de esta forma. ¿Listo, muchachos? No olviden entonces revisar muy bien su guía, que ahí está detallado paso a paso las características que traté de describirles lo más condensado posible en este video, y poder hacer los ejercicios que están allí planteados. ¿Listo? Espero les haya servido la explicación. Buena semana.